Bienvenidos a la parte final de la historia de México, espero que sea de su agrado. Dinámica en la que el país ha enfrentado desafíos complejos mientras trabaja hacia la consolidación de una democracia más robusta y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y económicos. Actualidad, siglo XXI. A continuación, algunos aspectos relevantes de la actualidad en México. Cambios políticos. Desde el cambio de siglo, México ha experimentado alternancias en el poder político. Vicente Fox, 2000 a 2006, fue el primer presidente no perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, PRI, en más de 70 años. Subsiguientemente, otros partidos como el Partido Acción Nacional, PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, han tenido presencia en la presidencia. Elecciones presidenciales de 2018. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, líder del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fue elegido presidente. Su administración ha estado marcada por su enfoque en políticas sociales y la lucha contra la corrupción. TMS. En julio de 2020, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, buscando modernizar las relaciones comerciales entre los tres países. Retos de seguridad. México ha enfrentado desafíos significativos en materia de seguridad, especialmente relacionados con la violencia vinculada al narcotráfico. La lucha contra el crimen organizado ha sido un tema central en la agenda política y de seguridad. Desarrollos económicos. La economía mexicana ha experimentado fluctuaciones a lo largo del siglo XXI, influenciada por factores como la globalización, cambios en la política comercial y eventos económicos internacionales. Desigualdad y pobreza. A pesar de los esfuerzos para abordar la desigualdad, México aún enfrenta desafíos persistentes en términos de disparidades económicas y sociales. Desafíos ambientales. La gestión ambiental y la sostenibilidad han sido temas cada vez más importantes. México ha enfrentado desafíos relacionados con la conservación del medio ambiente, la gestión de recursos naturales y la mitigación del cambio climático. Movimientos sociales. México ha sido escenario de diversos movimientos sociales, incluyendo protestas por cuestiones de derechos humanos, feminismo, derechos indígenas y justicia social. Pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en México, afectando la salud pública, la economía y la vida cotidiana. Las respuestas gubernamentales y los desafíos asociados han sido temas de relevancia. Innovación tecnológica. México ha experimentado un crecimiento en la innovación tecnológica y la adopción de tecnologías de la información. El acceso a Internet y la penetración de teléfonos móviles han sido factores clave en la transformación digital. Estos puntos proporcionan una visión general de algunos aspectos relevantes en la actualidad de México. La cultura mexicana es sumamente rica y diversa, reflejando la mezcla de influencias indígenas, europeas y africanas a lo largo de la historia del país. Aquí se destacan algunos aspectos clave de la cultura mexicana. Cultura de México. Arte, pintura mural. México es conocido por su tradición de pintura mural, con artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Sus obras a menudo abordan temas históricos, sociales y políticos. Artesanías. Las artesanías mexicanas son variadas y coloridas, incluyendo textiles, cerámica, alebrijes, esculturas de madera tallada y pintada, y objetos de cobre, entre otros. Música. Mariachi. El mariachi es un género musical tradicional de México, reconocido por sus característicos trajes y la combinación de guitarras, violines, trompetas y otros instrumentos. Ranchera. La música ranchera es otra forma importante de expresión musical en México, con letras melódicas que a menudo narran historias de amor y desamor. Gastronomía. La comida mexicana es famosa a nivel mundial. Platos como tacos, tamales, enchiladas, guacamole y mole son solo algunos ejemplos. La diversidad de ingredientes y técnicas culinarias varía según las regiones del país. Tradiciones y celebraciones. Día de los Muertos, una festividad que honra a los difuntos, donde las familias crean altares con ofrendas y visitan tumbas de sus seres queridos. 5 de mayo, celebración de la victoria mexicana sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla. Literatura. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, Paz fue un influyente poeta y ensayista mexicano. Sor Juana Inés de la Cruz, una figura destacada de la literatura colonial, conocida por sus escritos poéticos y filosóficos. Idioma. El español es el idioma oficial, pero México es hogar de una rica diversidad lingüística, con más de 60 lenguas indígenas reconocidas oficialmente, como el náhuatl, maya, zapoteco y otomí. Arquitectura. Arquitectura prehispánica. Ruinas como las de Teotihuacán, Chichén Itzá.
y Palenque muestran la grandiosidad de las civilizaciones prehispánicas. Arquitectura colonial. Ciudades como Oaxaca y Puebla exhiben arquitectura colonial española con iglesias, catedrales y edificios históricos. Deportes. El fútbol es el deporte más popular en México. El país ha tenido éxito tanto a nivel nacional como internacional, con equipos destacados y una ferviente afición. Religión. La religión predominante es el catolicismo, herencia de la colonización española. Las festividades religiosas juegan un papel importante en la vida cotidiana. Festivales y eventos. Festival Internacional Cervantino, celebrado en Guanajuato, es uno de los festivales de artes escénicas más importantes de América Latina. Carnaval de Veracruz, una de las celebraciones de carnaval más grandes y coloridas de México. La cultura mexicana es diversa, vibrante y profundamente arraigada en la historia y la identidad del país. La mezcla de tradiciones indígenas y europeas ha dado lugar a una expresión cultural única que se manifiesta en todas las formas de arte, música, comida y celebraciones. México es un país lleno de festivales y eventos a lo largo del año, cada estado tiene sus propias celebraciones y tradiciones. A continuación, menciono algunos festivales y eventos destacados en diferentes estados de México. Ciudad de México, Día de los Muertos, noviembre. La Ciudad de México se llena de coloridos altares, desfiles y eventos para celebrar el Día de los Muertos. Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México, octubre, destacado evento cinematográfico que atrae a cineastas y amantes del cine de todo el mundo. Oaxaca, Guelaguetza, julio, uno de los festivales más importantes de Oaxaca, celebra la diversidad cultural con danzas, música y trajes tradicionales. Noche de Rábanos, diciembre, festival donde los artistas esculpen figuras detalladas con rábanos. Jalisco, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, noviembre, uno de los eventos literarios más grandes de habla hispana. Festival Internacional de Cine en Guadalajara, marzo, destacado festival que celebra el cine iberoamericano. Yucatán, Analpixán, noviembre, celebración del Día de los Muertos con ofrendas, altares y eventos culturales. Festival de la Ciudad de Mérida, enero, celebraciones que incluyen música, danzas, eventos deportivos y culturales. Chiapas, Feria de San Cristóbal de las Casas, julio, celebración con eventos religiosos, música, danzas y ferias. Carnaval de Chiapa de Corzo, enero-febrero, colorido carnaval con danzas tradicionales y música. Puebla, 5 de mayo, celebración de la Batalla de Puebla con desfiles y eventos cívicos. Feria de Puebla, abril-mayo, feria anual con conciertos, eventos culturales y actividades recreativas. Quintana Roo, Festival Internacional de Jazz de la Riviera Maya, noviembre, ***. Evento musical que atrae a artistas de jazz reconocidos internacionalmente. Carnaval de Cozumel, febrero, ***. Colorido carnaval con desfiles, música y bailes. Veracruz, Carnaval de Veracruz, febrero-marzo, uno de los carnavales más grandes y animados de México. Festival Internacional Cumbre Tajín, marzo, celebración de la cultura totonaca con música, danza y eventos espirituales. Guanajuato, Festival Internacional Cervantino, octubre, evento cultural con espectáculos de música, danza, teatro y exposiciones artísticas. Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende, noviembre, destacado festival que atrae a músicos de jazz y blues de renombre. Baja California, Festival Internacional de las Artes, octubre, celebración cultural con música, danza, teatro y exposiciones de arte en Ensenada. Festival del Vino y la Paella, mayo, evento en el Valle de Guadalupe que destaca la gastronomía local. A continuación, se proporciona una lista de festivales y eventos destacados en diferentes estados de México. Ten en cuenta que esta lista no es exhaustiva y hay muchos más eventos a lo largo del año en cada estado. Aguascalientes, Feria Nacional de San Marcos, una de las ferias más grandes de México con eventos artísticos, culturales y deportivos. Baja California Sur, Festival de la Ballena Gris, La Paz, celebración dedicada a la observación de ballenas y la conservación marina. Campeche, Festival Internacional del Centro Histórico de San Francisco de Campeche, evento cultural que destaca la riqueza histórica de la ciudad. Chihuahua, Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua, celebración que incluye eventos culturales, artísticos y deportivos. Coahuila, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Coahuila, evento que presenta espectáculos de danza contemporánea. Colima, Festival Internacional de Cine de Colima, exhibición de cine independiente y actividades relacionadas con el séptimo arte. Durango, Festival Revueltas, evento cultural que abarca música, teatro, danza y más en honor al compositor Silvestre Revueltas.
Guerrero, Festival Internacional de la Nao Acapulco, celebración que destaca la historia marítima de Acapulco. Hidalgo, Festival Internacional de la Imagen, San Miguel de Allende, evento dedicado a la fotografía y las artes visuales. Michoacán, Festival Internacional de Cine de Morelia, FICM, destacado evento cinematográfico que celebra el cine mexicano e internacional. Morelos, Festival Internacional de la Primavera de Cuernavaca, celebración que incluye eventos culturales, artísticos y deportivos. Nayarit, Festival de la Tortuga Marina, San Blas, evento dedicado a la conservación de las tortugas marinas. Nuevo León, Festival Internacional de Santa Lucía, celebración cultural que incluye música, danza, teatro y eventos al aire libre. Querétaro, Festival Santiago, celebración que incluye música, danza, teatro y eventos artísticos en honor a Santiago de Querétaro. San Luis Potosí, Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, evento que presenta compañías y solistas de danza contemporánea. Sinaloa, Festival Internacional de Teatro de Sinaloa, FIT Sinaloa, evento que reúne a compañías teatrales nacionales e internacionales. Sonora, Festival Alfonso Ortiz Tirado, FAOT, celebración que incluye música, danza, teatro y más en homenaje al tenor Alfonso Ortiz Tirado. Tabasco, Feria Internacional de la Cultura, Villahermosa, evento que celebra la diversidad cultural de Tabasco con actividades artísticas y gastronómicas. Tamaulipas, Festival Internacional Tamaulipas, celebración cultural que incluye música, danza, teatro y actividades para todas las edades. Tlaxcala, Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, evento que destaca la tradición de los títeres con la participación de compañías nacionales e internacionales. Zacatecas, Festival Cultural Zacatecas, evento que incluye actividades artísticas, musicales y literarias en diversos espacios de la ciudad. El vestuario tradicional de México varía significativamente de una región a otra, reflejando la diversidad cultural del país. Aquí se mencionan algunos de los trajes tradicionales más destacados. Traje de charro. El traje de charro es típico de la región de Jalisco y es usado principalmente por los charros, los jinetes de rodeo mexicanos. Incluye un sombrero ancho, una chaqueta bordada, camisa, corbata de moño, pantalones ajustados y botas. Traje de china poblana. Originario del estado de Puebla, el traje de china poblana es usado durante festivales y celebraciones. Consiste en una blusa bordada, una falda multicolor con encajes y bordados, y a menudo incluye una mantilla en la cabeza. Traje de tejuana. Originario de la región de Tehuantepec en Oaxaca, el traje de tejuana es conocido por sus faldas largas y amplias, blusas bordadas y collares de cuentas. Es parte importante de la identidad cultural en la región istmeña. Traje de jarocha. Originario de la región de Veracruz, el traje de jarocha se usa en celebraciones y bailes folclóricos. Incluye una blusa blanca bordada, una falda amplia y colorida, y a menudo se complementa con accesorios como collares y peinetas. Traje de mariachi. Los trajes de los mariachis son conocidos por su elegancia. Incluyen un sombrero ancho, una chaqueta con bordados y adornos, camisa, corbata de moño, pantalones ajustados y botas. Traje de Tuxtepec. Originario de la región de Tuxtepec en Oaxaca, este traje incluye una blusa blanca bordada, una falda plisada y decorada con cintas, y a menudo se complementa con un tocado. Traje de chamula. Proveniente de la comunidad tzotzil en Chiapas, el traje de chamula es distintivo por su blusa y falda negras, adornadas con bordados y collares. A veces, las mujeres llevan una capa corta y un tocado. Traje de otomí. Usado por la comunidad otomí, principalmente en el estado de Hidalgo, este traje incluye una blusa y una falda decoradas con intrincados bordados. A menudo se acompaña de un rebozo. Traje de purépecha. Originario de la región de Michoacán, el traje purépecha incluye una blusa colorida con detalles bordados, una falda amplia y decorada, y a menudo se complementa con un rebozo. Traje de charra. Traje de mestiza, Yucatán, vestido blanco con bordados, típicamente con mangas anchas y una caída suelta. Se puede complementar con un rebozo. Traje de huasteca, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, blusa y falda muy coloridas, a menudo con bordados y detalles llamativos. Las mujeres suelen llevar un tocado en la cabeza.